Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con el testimonio de Segundo Jerez, que obtuvo la residencia mediante la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman comenta los recientes cambios en las políticas migratorias. Y el abogado Raymond Fasano habla sobre la complejidad de los casos en las cortes de inmigración y la importancia de tener el respaldo de abogados con experiencia. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y espero que estén disfrutando el verano, el calor, y también quería asegurarles que las 4 oficinas de Yuma Madej Fasano están completamente abiertas. Sabemos que sigue el COVID, tengan mucho cuidado, pero estamos completamente abiertos, operando 6 días a la semana. Las 4 oficinas, no olviden, tenemos una en Patchogue, Long Island, otra en Jackson Heights, en Queens, en New York, otra en Manhattan, prácticamente al frente del edificio de la Corte de Inmigración en Manhattan. Y también la oficina de New Jersey, en la 4808 de Bergenline Avenue, piso 3. Y seguimos representando a decenas de miles de clientes en Yuma Madej Fasano. Hágase ya también usted un cliente de la firma, ya sea llamando al número telefónico que está en la pantalla, el 877-796-8626, llame ahora mismo. O si prefiere, haga una consulta mediante un mensaje de texto. Es muy simple. En su teléfono móvil, su teléfono celular, póngalo en cámara y apúntalo aquí a la pantalla, el código QR que está aquí a mi izquierda. Solo haga eso, aplaste la flechita en su teléfono y tendrá una consulta con nosotros. No el mismo día, no al día siguiente, porque tenemos mucha gente que nos llama, todavía miles de personas cada semana. Pero sí le va a llamar a alguien, le prometo, en unos días, y fijarán la consulta con nosotros en la firma Yuma Madej Fasano. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. También estamos, por supuesto, en redes sociales, en Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal, visítenos, suscríbase por favor, comparta con sus amistades, con sus familiares. El canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando también de inmigración. Y también los lunes, hemos hecho una pausa recientemente, pero vamos a retomar, les prometo, los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Segundo Jerez, un cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Siguen siendo los casos que más hemos hecho en la firma Yuma Madej Fasano, los casos de la cancelación de la deportación. No se llaman 10 años, ese es el apodo, el sobrenombre. El nombre real es cancelación de la deportación, en inglés, cancellation of removal. Hemos hecho miles de esos casos y hemos ganado miles de esos casos y por lo tanto hemos obtenido miles de green cards en la firma Yuma Madej Fasano, incluyendo el caso de Segundo Jerez. Veamos. Segundo, muchas gracias. Hablemos un poquito de su vida. ¿En qué año vino a este país? Yo emigré a este país en 1986, en julio. Salí de mi país, estaba llegando entre inicios de agosto, llegué a Nueva York. El 86. El 86, pero en ese 33 años. Sí. Usted me estaba contando que al principio, en los años 90, como pasó con mucha gente, tal vez le engañaron a usted y le dijeron que le sacaban un permiso de trabajo y era una aplicación de asilo. Por supuesto que no les decían que era un caso de asilo, pero usted pasó por eso, ¿no? Sí. Y llegó a tener un permiso de trabajo. Sí, me dieron un permiso de trabajo. Ahora, después, cuénteme usted mismo, parece que otra vez, usted terminó en corte y un abogado, le hizo el caso de los 10 años, de la cancelación de la deportación. Sí. ¿Así fue? Sí, de cancelación de deportación.
Y después usted se cambió acá, a Yuma, Madero y Fasano, pero sin nombrar nombres, cuéntenos por qué se pasó acá. A mí me tomaron el caso en 2005, y, o sea, de los 10 años que yo hicieron de cancelación de deportación, entonces presentó un abogado, entonces, y según los documentos estaba yendo bien, pero hay unas cosas que no se trabajaron bien. Para mí es porque la juez de la corte, cuando nos fuimos en 2011, me negaron el caso. Sí, y parece que es porque el abogado no asomó en corte, o sea, no fue a la corte ese día. Sí. Ok. No tenemos que nombrar ningún nombre, no se preocupe. Pero parece que usted se decepcionó con ese abogado y después vino acá a Yuma, Madero y Fasano. Ahora, aquí hemos hecho miles de esos casos y con todo gusto tomamos su caso, por supuesto. Ese día que no asomó en la corte su abogado, en el 2011 creo que fue, la jueza le dio un año más a usted, ¿no es cierto? No, a mí me negaron el caso. Ok. Negaron el caso, uno era porque es como que yo crucé la frontera. Entonces me dijeron que como que yo era eso, yo estaba acá pagando los impuestos, todo en un solo trabajo, estoy en el mismo trabajo desde que llegué y el juez me dice, todo está bien, pero yo crucé la frontera, entonces me dice, eso era el único caso de que lo que yo escuché que negó el caso. Y ahí peleamos el caso de la cancelación de la deportación, Sí. también conocidos como los casos de los 10 años que se basan en sus hijos. Sí, exacto. Y el sufrimiento que ellos tendrían si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. Para ganar el caso, como en el caso de Segundo Jerez, tuvimos que convencerle al jueza en este caso, en Manhattan, que si Segundo fuera deportado al Ecuador, que los hijos sufrirían terriblemente. Sí, exacto. Sí, es. Sobre todo si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. Segundo, muchísimas gracias y ¿tiene la green card aquí? Sí. Muchas veces. He visto miles de estas, pero cada vez es otra vez mucha emoción porque yo sé que esto significó poder regresar al Ecuador en tanto tiempo. Sí, gracias a Dios. Está. Si necesitas un abogado, Segundo, muchas gracias. necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madero y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madero y Fasano. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Amigos y amigas, en el primer segmento legal de esta semana, concentrémonos en algunas noticias en semanas recientes en inmigración. Tenemos buenas noticias, no todas, pero sí la mayoría son buenas. Y no son cambios que han venido del Congreso, ya sabemos que el Congreso no ha hecho nada en inmigración en más de 2 décadas, pero sí tenemos cambios en las políticas desde la Casa Blanca. Una cosa que yo vengo hablando ya algunos meses es que yo espero que hayan cambios en la interpretación del castigo de los 3 y 10 años. Y yo predije que algunas personas van a poder beneficiarse si ya cumplieron el castigo. Pero quisiera que cambien también la interpretación para que más gente pueda beneficiarse de que ya cumplió el castigo de los 3 o 10 años y puede ajustar su estatus a sacar la green card aquí en Estados Unidos. Ahora, específicamente, si hay un cambio. La Casa Blanca, el secretario Mayorkas del Department of Homeland Security, o sea, el Departamento de Inmigración, emitió un memorándum recientemente diciendo que las personas que salieron de Estados Unidos y estuvieron sujetas al castigo de los 10 años, si regresaron antes y cumplieron el resto del castigo en Estados Unidos, pueden ahora
sacar la green card con una petición de un familiar como una esposa o esposo, o hijo o hija. Pero, ojo, solamente los que regresaron legalmente a este país, legalmente antes de cumplir el castigo en su país de origen de los 3 o 10 años. Les doy un ejemplo para que entiendan bien. Digamos que hay un señor de Ecuador que vino por primera vez a este país por la frontera en el año 2000 y no tuvo ningún problema en la frontera y estaba aquí trabajando, pero en el 2005, después de estar aquí 5 años, su mamá estaba muy enferma en el Ecuador, entonces salió por su propia cuenta, se compró un boleto de avión y se fue al Ecuador. En el momento que aterrizó en Guayaquil, esta persona tuvo un castigo de 10 años. O sea, no podía regresar legalmente hasta el 2015 a Estados Unidos. Digamos que en el 2010, después de 5 años de estar en el Ecuador, de alguna manera él pudo obtener una visa de turista. Tal vez hizo fraude, me imagino, pero consiguió una visa de turista en el consulado americano en Guayaquil y regresó acá antes de los 10 años. Solamente cumplió 5 años del castigo, tenía un castigo de 10 años. Si esta persona cumplió el resto, o sea, los otros 5 años aquí en Estados Unidos, después de haber regresado legalmente a este país, y ahora en el 2022 está casado con una ciudadana americana, él puede sacar su green card aquí, puede ajustar su estatus, porque aunque no cumplió los 10 años en el Ecuador o fuera de Estados Unidos, puede sacar la green card ahora con su esposa porque cumplió el resto del castigo aquí en Estados Unidos porque regresó legalmente acá. Espero que hayan entendido. Otra buena noticia recientemente es que ya no hay el Quédate en México, el MPP. Esto es una excelente noticia, por supuesto, y es una de las pocas decisiones que nos gustan de la Corte Suprema. Como ustedes ya saben, tenemos decisiones muy controversiales, que afectan a millones de personas, como por ejemplo esto de Roe versus Wade, que canceló la Corte Suprema recientemente. Esto tiene que ver con el aborto. En inmigración hemos tenido resultados mixtos de la Corte Suprema, pero una buena decisión, como les dije hace unas semanas, es que ya cancelaron para siempre el Quédate en México. Había una demanda de los estados de Texas y Luisiana, creo, que querían que el Quédate en México quede en su lugar, que no sea cancelado, porque no olviden que el gobierno de Biden canceló el Quédate en México en el 2021, pero fue traído de vuelta por esta demanda. Pero ya no va más el Quédate en México porque la Corte Suprema, la Corte más alta de este país, ya dijo que no. A mí siempre me pareció una anomalía, algo muy anormal, el Quédate en México. ¿Cómo es posible que a las personas que piden asilo, o sea, protección en este país, les hayan hecho esperar en México, en otro país, en campamentos, viviendo en condiciones insalubres, infrahumanas? Entonces, gran noticia que ya no hay el Quédate en México. Otra buena noticia que salió muy recientemente en los últimos días es que el presidente Biden acaba de extender el TPS para venezolanos hasta marzo 20 de 2024, o sea, 18 meses más. Excelente noticia para los venezolanos. Me alegro mucho de que la gente que no puede regresar a Venezuela por razones políticas, tenemos un gobierno, el gobierno de Maduro, entonces mucha gente no puede regresar seguramente a Venezuela y tienen TPS. Ustedes pueden extender su TPS, prolongarlo hasta marzo del 2024. Excelente noticia. Y finalmente, y continuando con el TPS, recientemente también tuvimos una buena noticia de que los que tienen el TPS, si viajan con un permiso de viaje, cuando regresen tienen una entrada legal a este país y pueden ajustar su estatus a sacar la green card aquí. Si tienen un familiar calificante como una esposa o esposo, o sea, cónyuge, ciudadano americano, o hijo o hija mayor de 21 años, ciudadano americano o americana. Teníamos un reglamento de Trump en el 2020 que les quitó esto a los tepecianos, o sea, la gente que tenía TPS que había viajado con el advance parole, cuando regresó, aunque tenían el sello en su pasaporte, no podían sacar la green card por una orden del gobierno de Trump. Pero eso ya no va más también. Y otra cosa es que hay un formulario especial. Para todos los que tienen el TPS, ya no es el formulario I-512L, el Advance Parole, sino hay un formulario especial solo para ustedes
que se llama I-512T de Tomás. Si usted tiene TPS y quiere viajar a su país de origen, venga ya a Yuma, Madeo y Fasano. Vamos a aplicar para este permiso de viaje y cuando usted regrese, va a regresar legalmente, le van a estampar su pasaporte con un sello y con ese sello usted puede sacar la green card si tiene un esposo o esposa o hijo o hija que le pueda pedir a usted. Excelente noticia también. Entonces, tenemos buenas noticias, mucha gente se va a beneficiar. Quisiéramos, por supuesto, que haya un permiso de trabajo para millones de personas o algo así. Yo pienso que viene, no se den por vencidos nunca en inmigración. Y mientras tanto, no olviden que seguimos representando a miles de personas en Yuma, Madeo y Fasano, a decenas de miles de personas. Hemos sacado también decenas de miles de green cards en los últimos 10 años. Hágase ya cliente de nosotros. Llame al número que está en la pantalla, el 877-796-8626. Ese es el número. O si no, muy fácil, ponga su teléfono en cámara y apúntalo aquí a la pantalla, el código QR. Solo haga eso y tendrá también la consulta. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos, amigas, como ustedes ya saben, muchos de ustedes que tienen casos de corte de inmigración, en meses recientes tenemos muchos, bueno, no voy a decir problemas, pero se ha hecho complicado, digamos, es una buena palabra, complicado trabajar en la corte de inmigración. ¿Por qué? Porque han habido muchos cambios en las políticas, en los reglamentos en la corte, y sobre todo esto en meses recientes, del cierre de casos, dismissal se llama en inglés, cuando los fiscales y los jueces están queriendo cerrar muchos casos que no son prioritarios para ellos. Esto se debe a que tienen nuevas prioridades de deportación, como era durante los años de Obama. Por ejemplo, quieren concentrarse solamente en la gente que según ellos, según los fiscales, se merece ser deportada. Por ejemplo, los terroristas, los espías, los felones, los que han robado, violado, matado. Y los que se han portado bien, la gente que no tiene arrestos, que ha pagado impuestos y que está peleando un caso en la Corte de Inmigración como la cancelación de la deportación, para los fiscales, en cambio, esas personas no son prioridad. Entonces están cerrando casos, están pidiendo a los jueces que cierren casos. Tenemos que enfrentarnos con esto porque es un arma de doble filo, como ya hemos dicho. Para mucha gente les conviene cerrar el caso para siempre, pero para otra gente no. Por ejemplo, una persona que está peleando su caso de cancelación de la deportación, porque si gana el caso, es green card permanente para la persona. A continuación les presento a mi socio Ray Fasano, que nos explica que estamos navegando aguas difíciles en Corte de Inmigración ahora mismo, pero tenemos muchísima experiencia. Todos los abogados que trabajamos en la firma tenemos años y años, décadas en algunos casos, haciendo casos de corte de inmigración. Y eso es lo que más cuenta en la corte, es la experiencia y también la confianza que ustedes tienen en sus abogados. A continuación, mi socio, Ray Fasano. Hi, it's Ray Fasano from the law offices of Human, Madeo, and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Human, Madeo y Fasano. Y hoy en día parece que cada vez que vamos a la Corte de Inmigración
Hay nuevos reglamentos, nuevas políticas que están siendo seguidos por los jueces y los fiscales. Y esto es muy difícil para nosotros. Es muy difícil predecir qué va a pasar una vez que estemos en la corte. Hay muchos jueces que por A o B motivo no reciben las evidencias que les enviamos nosotros. Y esto es porque a veces los jueces nos dan muy poco tiempo para preparar todas las evidencias y someterlas en la corte. Pero mayormente es porque sometemos nosotros, los abogados, las evidencias a tiempo, pero en la corte internamente se demoran en hacer llegar a cada juez individual esas evidencias. Ahora, como les he dicho en semanas recientes y en meses recientes, actualmente las audiencias son conducidas mediante WebEx, o sea, online. Es un servicio de streaming muy parecido al Zoom. Y muchas veces los jueces nos permiten que les enviemos el mismo día de la corte mediante video, que les enviemos a ellos las evidencias mediante email. Pero otros jueces son un poco más mal genio y más impacientes, y si ellos no tienen en su expediente del juez o de la jueza estas evidencias el día de la audiencia, ya sea porque no se sometieron a tiempo o porque internamente en la corte no pasaron al juez estas evidencias, ese juez va a postergar la audiencia. También los fiscales, muchos de ellos nos llaman unos días antes de cada audiencia de corte para ver si nos ponemos de acuerdo con ellos, para preguntarnos qué queremos hacer nosotros en dicho caso. Y muchas veces nos intercambiamos documentos, negociamos, estipulamos, o sea, nos ponemos de acuerdo y así tenemos un acuerdo antes del día de la corte en sí. Pero otros fiscales ni siquiera miran el expediente sino hasta el día de la corte. Y todo esto es mayormente muy frustrante para los clientes. Porque miren, cada vez que un caso es postergado o continuado para una fecha en el futuro, casi nunca es culpa de nosotros, de los abogados. Y casi siempre tiene que ver con el juez o jueza. Los abogados, nuestro papel es actuar en los mejores intereses de nuestros clientes, defender al máximo a nuestros clientes. Entonces, si nosotros pedimos más tiempo al juez o al oficial de inmigración, es solamente para que su caso sea más fuerte, para que podamos obtener más evidencias y someterlas en la corte o en inmigración. Ahora, otra cosa obviamente que es frustrante para los clientes es que ellos ven a veces un resultado en un caso y un resultado muy diferente en otro caso. Los clientes no siempre entienden que hay jueces que se ponen muy enojados si no tienen ellos las evidencias en su expediente el día de la corte, mientras otros nos dan la cortesía de tener un poco más de tiempo para obtener las evidencias y someterlas en la corte. Entonces, sí, otros jueces, como les dije, aceptan las evidencias mediante email y no podemos explicarnos lógicamente por qué los jueces son muy diferentes en su carácter. Y lo mismo ocurre con los fiscales. Hay fiscales que antes de la corte, ellos quieren hacer un motion, que se llama una solicitud al juez, para que el juez desestime el caso, o sea, cierre el caso. Y eso ocurre con los casos actualmente que son considerados por los fiscales como de baja prioridad. Por ejemplo, una pareja que ha estado aquí en Estados Unidos 15, 20 años, no hay ningún fraude, no tienen arrestos de la policía, han pagado impuestos. Un caso así actualmente es muy posible que el fiscal quiera decirle al juez que cierre este caso, que haga un dismiss, o sea, que desestime el caso. Y en un caso así, actualmente, hay muy poco que los abogados defensores podemos hacer en ese caso para prevenir o evitar que el juez cierre el caso. Y tenemos otros casos donde los clientes quieren el dismiso, quieren que su caso sea cerrado porque ya no quieren ir a la corte y no tienen un caso muy fuerte. Y a veces en esos casos los fiscales no están de acuerdo y no le piden al juez que cierre ese caso. Y hay otros casos donde el fiscal está de acuerdo que el caso sea cerrado temporalmente y eso significa que el cliente nuestro puede seguir renovando su permiso de trabajo aunque su caso está cerrado. Y eso mayormente es muy conveniente para los clientes. Pero lo que tenemos aquí es una falta de consistencia y esto es, cada caso es diferente. Y eso es la situación actual. Ahora, lo que sí sigue siendo consistente es nuestra dedicación al caso, nuestra preparación para cada
todos y cada uno de los casos de corte de inmigración que hacemos, de los miles de casos que hacemos, siempre estamos muy preparados y siempre estamos preparados para defender al máximo a nuestros clientes. Nos preparamos para todos los casos siempre y el cliente siempre está acompañado de un abogado nuestro, ya sea por mi persona, por mis socios o por los abogados jóvenes que trabajan en Yuma, Madeo y Fasano. Y todos y cada uno de nuestros abogados tienen un solo propósito y eso es actuar en los mejores intereses, defender los intereses de cada uno de los clientes. Y los jueces nos conocen. Personalmente, yo estoy yendo mucho más a la corte actualmente de lo que lo hacía en el pasado. Y ustedes pueden ver por mi barba blanca que tengo mucha experiencia y eso significa que hay mucho respeto hacia mi persona en la corte de inmigración. Y yo y mi socio Don Madeo normalmente somos las dos personas que más experiencia tienen en ese caso de corte de inmigración. Más experiencia que los fiscales y muchas veces más experiencias que el mismo juez. Pero en resumen ustedes deben confiar en nosotros, tenemos muchísima experiencia y siempre defenderemos a ustedes al máximo. Y si ustedes tienen preguntas sobre la Corte de Inmigración o sobre cualquier caso de inmigración en general y quieren hacer una cita, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla o si no, apunten su teléfono celular ahora mismo al código QR que está en la pantalla, pongan su teléfono en cámara y apúntenlo al código QR. Y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Please give us a call. Thank you. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuma, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Han habido cambios, como vimos esta semana, cambios no en el Congreso, no en las leyes, pero sí desde la Casa Blanca. Tenemos cambios positivos poco a poco en inmigración, esperemos que se den muchos más. Hágase ya cliente de la firma. Llámenos al número telefónico que está en la pantalla o si no, no olvide, muy simple, ponga su teléfono en cámara y apúntalo aquí a la pantalla, al código QR. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com, ese es el email. Y no olviden que estamos también, por supuesto, en redes sociales, estamos en Facebook, la página es Abogado Human, en Instagram es @Abogado Human, en YouTube el canal, suscríbase por favor, compártalo. El canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, su servidor. Y también no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, Hablando de Inmigración. Y finalmente los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Human presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.